segunda parte del programa de Kikosis y aquí con dos actores de una obra que se llama Señorita y Madame. Aquí con nosotros Grecia Augusta Rodríguez. Y te digo el Augusta por lo que habíamos conversado previo a esto. Y también tenemos a Alejandro Míguez. Míguez. Pero no lleva el acento, no lleva la tilde. Sí. De hecho, mi papá no lo ponía, pero yo lo pongo para que la gente lo pueda leer más fácilmente. Claro, pero es que es una palabra grave, tiene que tener el acento porque termina en Z. Debería ser así, claro. pero bueno, mi papá no lo hacía. Es como Rodríguez. Por un tiempo él se lo respeté. En los portugueses no. Los portugueses es con S. Exacto, En el pero lado ahí no portugués lleva generalmente acento. tiene una S. Chico, pero estamos en una clase de gramática. Pero por supuesto. Dios mío, Y la idea es filología. hablar sobre señorita y madame. Eso. Es harto conocido la rivalidad, ¿verdad?, comercial entre dos famosísimas marcas, como es Helena Rubinstein y también Elizabeth Arden. Entonces, tenemos entendido que este es el tema principal de la obra. Tú representas a Helena y tú representas... Yo soy la Arden. No. Tú no eres la Arden. La Arden yo hago varios muchos personajes. Tú eres, por ejemplo, Revlon. Ese es uno de los que soy. ¿Y Steve Lauder? Steve Lauder es La hace Jennifer Morales. Exactamente. Jennifer Morales. Ajá. ¿Y cuál es la otra? Coco Chanel. Coco Chanel la hace Carla Mosquera. Carla Mosquera. Y Elizabeth Arden la interpreta Claudia Rojas. Así es. Sí. Oye, monstruos en el escenario. Claro que sí. ¿Verdad? ¿De qué va la obra exactamente, aparte de lo que yo acabo de mencionar? Mira, podríamos decir que es como un biopic, ¿no? Te estás contando la vida de Helena y de Elizabeth, y eso tiene que ver con toda la historia que viven, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el papel de la mujer en la historia. La depresión. ¿no? Sí, la depresión. La depresión económica. Sí, ¿no? la depresión del recesión, 29. Exactamente, todo está presente. Y el surgimiento de nuevas marcas y esa lucha comercial que pasa por encima de las guerras mundiales. Absolutamente. Porque lo que les interesa es pues, el rédito y la lucha con el otro, ¿no? Ser el más grande. Sí, es la competencia. Hay una... Dentro del marco de la obra, que además se maneja el tiempo de la obra son 70 años, y entonces hay quiebres, especialmente de Helena y de Elizabeth Arden, en las que ellas son unas señoras de 89 y 79 paralelamente, y a la vez tienen 15, y a la vez tienen 20, y a la vez tienen 30, y va pasando el transcurso de sus vidas, pero una de las cosas más inteligentes del texto es precisamente cómo ellas anulan de cierta manera el contexto histórico que las rodea, que además es tan arduo y tan difícil y tan trágico, y para ellas lo único que es importante es la guerra entre ellas, que es competir y valer más que la otra. Entonces hay unas frases que son muy cómicas en la obra que dice, bueno, ya se acabó la guerra. ¿Se murió Helena? No, se acabó la Segunda Guerra Mundial, mi amor, la Primera Guerra Mundial. Se acabó la guerra, qué alivio. Ajá, exactamente. Qué alivio, sí, así sería. Pero tengo entendido que en esa guerra a muerte, comercialmente hablando, Helena Rubinstein y Elizabeth Arden se conocían o nunca se vieron. En algunas ocasiones, por supuesto, que compartieron socialmente, pero no compartieron palabras. O sea, no fueron unas mujeres que... No cruzaron palabras en algún momento. No. Evidentemente, en cualquier pasarela, en cualquier evento, sobre todo en esa época que el jet set era mucho más, no solo más exclusivo, sino muchísimo más visual. La gente se vanagloriaba de todo el dinero que tenía, de todo el poder que tenía, y hacían unas reuniones bastante ostentosas, y por supuesto que en algún momento se tuvieron que haber visto, pero de ahí a compartir no pasó. Porque no hay registro, no hay registro de eso. Yo investigué bastante sobre Helena Rubinstein, y claro, como Helena Rubinstein era mayor que Elizabeth Arden, ella siempre fue considerada, por supuesto, la original, y hay un cierto garbo y una cierta exclusividad que ella conserva, por lo menos esto es lo que le trabajé a ese personaje, que es una exquisitez que no posee esta, que es una copia. Entonces veo, por lo menos en la ficción, lo veo muy lejano, que hayan dialogado, claro, que hayan dicho cosas, porque además era cuchillo para su propio pescuezo, te digo algo y me lo robas. Ajá, y retomo, en esa rivalidad, y explícamelo tú,
se tiraban unas a otras, ¿no? Sus puntas con los productos que sacaban al mercado. Pero Elena Rubinstein tenía como una inclinación científica. Sí, claro que sí. ¿Cómo es eso? Elizabeth también, Elizabeth Arden también. Lo que pasa es que cuando Elena Rubinstein nace en Polonia, nace en Cracovia, Uy, caramba. en las afueras de Cracovia. Entonces, a los 20 y pico de años la mandan a Australia. En Australia ella trabaja con un tío, se enemista con su tío, y luego las cremas de su mamá tenían ciertamente una textura y un acabado interesante, y la gente empezó a comprar sus cremas. Cuando ella se dio cuenta de eso, empezó a trabajar en una farmacia, y a partir de ahí, ok. ella comienza a entender cómo la química puede servir para un negocio de belleza. Y a partir de eso, ella elabora laboratorios, pruebas y todo esto. Elizabeth Arden fue para Nueva York y quería hacer cosas con belleza y sobre todo con la salud. Pero cuando descubre que hay una mujer que hace productos de belleza, ella se empata en eso, también tenía experiencia con los cosméticos y se arma esta guerra. Sí, en tu caso, Alejandro, que interpretas entre otros a A Revlon, formas parte de la misma generación de Elena y de la otra niña, Elizabeth. No, es una otra generación niña. posterior. Ujú. Somos la competencia que tomó el poder que ellas dejaron. Claro, Sí. junto con Coco Chanel y Estée Lauder. Con No, Estée Lauder. con Estée Lauder, porque Coco Chanel sí Lo que forma hace. parte del contexto histórico de Elizabeth y de Elena. Sí. Ahora, esta pregunta sería para el director de la obra, ¿no? Que es Andrés Moros. Ujú. Pero ¿cómo entrelazar esas distintas generaciones y su visión de la belleza y de la cosmética? Con rompimientos actorales en escena, porque no hay tiempo, estamos siempre en escena. Sí, pero además eso viene planteado por el texto. El texto es muy dinámico en ello, ¿no? Ujú. O sea, porque además estás contando la historia, pero someramente, ¿verdad? Y asomando entonces estas personalidades que te generan mucha curiosidad. A mí me llama la atención que mi hermana fue a ver la obra, Ajá. y entonces al salir me decía que te quedas con ganas de investigar ahora la vida de estas señoras, Sí. ¿no? Y de esta gente. Porque claro, te lanzan un montón de información rápidamente, pero estás metido en la La pugna, situación, sí, ajá. en la lucha entre ellas, en las puntas que se lanzan, en el producto que le roban a la otra. Y en está el hecho- absurdo de la situación, además. Porque además está todo exagerado hasta un punto que se vuelve muy cómico, ¿sí? O sea, nos vamos a reír porque yo vi un espacio pequeñito de la obra, una Sí. publicación, y eso era risa y risa. Realmente es una comedia. Cuando al leerla, claro, sí se nota una densidad porque lo que se dice dentro del texto es muy fuerte. Hay cosas que son políticamente muy incorrectas, pero cuando lo llevas a escena, cuando haces la dramaturgia escénica, entiendes que sin dinamismo esto se convierte en una tragedia griega. Y está muy bien escrito en ese Sí. sentido, es como un sitcom. Pareciera que seguir Exactamente. esa regla de que cada 20 segundos, cada 25 segundos va a aparecer una frase que es graciosa. Y está Exactamente. lleno de frases Sí, cómo graciosas. manejaron las emociones. Que te lo diga él, porque yo estuve muy conflictuada hasta hace media hora. No, pero ok, lo va a decir él, pero después tú, no te hagas la viva. Claro, Ajá. claro. Las emociones, no, hay que entregarse a esos personajes. Pero tú que, Ya. por ejemplo, interpretas a varios, ¿no? Sí, sí. Interpreto a un farmacéutico con el que ella trabaja. El en australiano Australia. Thompson. Después soy un abogado, que bueno, es como... Sí, sí, un señor muy gracioso. No lo digas, no lo Es un digas. señor muy... Además que aparece, realmente el abogado está no más de 3 minutos en escena, pero te acuerdas del abogado porque es Claro, glorioso. Es nunca Pero me había mira- vestido tanto por Ajá. personas tan rápido. Claro, y Revlon, No, Revlon, también hace sí. a Titus, Que es el primer esposo el de- primer esposo de Elena, y también hace a Louis, que es el primer esposo de Elizabeth Arden, y luego hace a Revlon. wow, Sí, ¿cómo sí. hiciste tú con cambiar la personalidad de un personaje de aquí a allá? Mira, para eso tenemos a Gabriela Montilla que nos pone 700 piezas de vestuario. O sea, el vestuario de esta obra es más grande que todos los actores. Pero totalmente. Ocupa sin duda más espacio. Pero masa que muchísimo nosotros. más espacio, sí, sí, Claro, sí. porque estamos todo el tiempo cambiando chaquetas, camisas, pantalones. Yo cambio todo el... Muy pero a dinámica cada la rato. obra, sí. Y no solo, Absolutamente. ojo, y no solo para los personajes, que evidentemente tienen que estar distinguidos, sino para los personajes y para marcar las épocas.
Así es. Porque la primera que entra a escena es Elena, luego viene Elizabeth, luego viene Elena, pero entre una escena y otra ha pasado por lo menos 5, 6 o 10 años. Entonces, al principio es 1905, luego es 1920, luego es 1933, luego es 1945, hasta que llegan a 1960, la década de los 60, que es cuando le están haciendo la entrevista. Porque además, que es una de las cosas que a mí me parece más mágica del texto, es que es una entrevista a la que se le anexan recuerdos. Ella realmente, el contexto verdadero de la obra es una entrevista que le están haciendo a Elizabeth Arden y a Helena Rubinstein. Entonces, pero a través del cuento, ellas van recreando sus momentos de gloria y eso se representa. Y sus anécdotas. Claro. Y para ello también existe un personaje que es un periodista, obviamente José que Gregorio las entrevista, Martínez. pero de eso vamos a hablar en nuestra próxima parte. Ya venimos con más en Quicosis. Muchas gracias.